Bueno, Dios les bendiga a todas las madres. Hoy repito y saludo a todas, que tengan un feliz día hoy. Ustedes saben que es muy especial la mujer dentro de la iglesia, la madre dentro de la iglesia, el rol que cumple es fundamental y en la vida, ¿no? Con los hijos. Hoy me topo ante un gran desafío. Poder compartirles una palabra respecto a este día tan especial, poder compartir algo acerca de la reforma y también poder dar lo que también el Señor quiere que hoy nosotros tengamos, que es el fuego de su Espíritu Santo. Así que vamos a tener estos 3 temas, no se asusten por el tiempo, va a pasar rápido, pero tenemos estos 3 temas que charlar. Así que damos gracias a Dios por estos 500 años de la reforma, donde nosotros, la iglesia volvió a sus orígenes, volvió a creer que que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Y ese es el regalo que nadie nos puede quitar. Yo les invito a que ustedes abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Esta epístola del apóstol Pablo se la escribe a Timoteo, un joven, un muchacho que luego fue pastor en la iglesia de Éfeso. Y él es el destinatario de la carta, y Pablo les escribe estas siguientes notas. En el capítulo 1, versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Padre, Señor, en esta mañana, Dios, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que está en este lugar. Solo la Escritura, solo la palabra tuya puede darnos luz. Solo tu palabra, Señor, puede infundir aliento a nuestras almas. Señor, solamente tu presencia, tu gracia, Señor, la fe que vos envías a través de tu Hijo, a través de tu palabra, solo pueden salvar. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, deseando que el Espíritu Santo pueda hablarnos hoy. Una vez más, Espíritu Santo, hazlo. Háblanos a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero, el apóstol Pablo, Timoteo estaba pasando un tiempo de conflicto. ¿Qué tiempo estaba pasando Timoteo? Un tiempo de conflicto. Y Pablo le escribe estas palabras y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu madre. Y este es el primer punto que quiero hablar, el rol de las madres. Tengo una frase que me encantó y se las quiero compartir, de Isabel Allende, una escritora chilena, y dice así: ser madre es considerar que es mucho más noble sonar narices y lavar pañales que terminar los estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada. Es ejercer la vocación sin descanso. El peor defecto que tienen las madres es que se mueren antes de que uno alcance a retribuirle parte de lo que han hecho. Lo dejan a uno desvalido, culpable e irremisiblemente huérfano. Por suerte hay una sola, porque nadie aguantaría el dolor de perderla 2 veces. Esa frase me encantó porque habla acerca del rol fundamental de la madre. Nosotros a veces pensamos, y hoy es verdad que la sociedad y el ritmo que llevamos de vida hacen que la madre también trabaje, también estudie y también, ¿no es cierto?, sea líder, y con eso no hay ningún problema. Pero el rol de la madre en sí, el rol de la madre, pero no porque alguien se lo imponga, el rol de la madre que lo lleva adentro, que está dentro de su ser, es un rol que viene de parte de Dios, que en la mayoría de los casos se da en todas las madres, es que tienen un profundo amor hacia sus hijos.
Y en eso los hombres a veces debemos aprender mucho de eso. El rol de la madre es fundamental. Y acá habla de que esta mujer, escrito por una mujer, dice: es mucho más noble sonar narices que verse delgada o alcanzar objetivos. Es mucho más noble poder educar a un hijo que otras cosas. Es mucho más noble. Y ese es el regalo más grande para una mujer, el hecho de ser mamá y poder criar a sus hijos. Y no son frases mías, son frases que escucho de muchas madres. Y creo que hoy el rol de la madre a través de todos los años es poder educar a sus hijos, criarlo en el amor, en la educación, en un montón de cosas. Pero acá la palabra nos está hablando de algo más. Le dice Pablo a Timoteo: recuerda la fe que hay en vos, que primero habitó en tu abuela y luego habitó en tu madre. Y ese es el rol de la mujer cristiana, porque madres, sabemos que hay muchísimas, pero pocas que puedan darle y delegarle la fe a un hijo. Le quiero contar que Timoteo era hijo de padres paganos, pero de madre judía. Y cuando todos podríamos decir que tenía miles de excusas su madre para no criar a este hijo bajo la fe, se esforzó tanto su abuela como su madre para inculcarle la fe cristiana. Y ese es el primer punto que quiero hablarles, el rol de la madre dentro de la iglesia. Dice primero la fe que está puesta en ti, no fingida, como de igual manera habitó en tu abuela y habitó en tu madre. Qué hermoso que es ver a la mujer cuando uno enseña a sus hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo que uno le enseña a los hijos, cuando fueran grandes, cuando fueran viejos, jamás podrán olvidarse de eso. Porque una mujer que ama a su hijo lo va a educar bajo la palabra de Dios. Y la mujer que lleva adelante a su hijo en la fe, aunque le cueste un montón de cosas. Sabemos que, como le pasó a la mamá de Eunice, la mamá de Timoteo, su padre no era creyente, su padre no creía en Dios, pero ella pudo y logró inculcarle a este hombre que en este momento era pastor de una iglesia, tremenda iglesia con muchos problemas. Ella pudo ponerle la fe, ponerle el fuego de Dios a su hijo, poder inculcar en la palabra de Dios a su hijo. Y por eso yo veo acá que hay muchas madres que la pelean solas, muchas madres que se esfuerzan para que sus hijos salgan hechos, ¿no es cierto?, y derechos, como siempre se dice. Pero no hay mejor cosa para una madre que poder decirle a sus hijos a la mañana: un Dios te bendiga, Dios te va a acompañar, que sus ángeles, los ángeles de Dios guarden su vida. Esa es la oración de una madre, esa es la oración de una madre ante el sufrimiento quizás que ve de sus hijos. Muchos de los hijos a veces están lejos del camino de Dios y están apartados, pero yo estoy seguro que hay madres que se arrodillan, hay madres que oran constantemente por la vida de sus hijos. Y estas son las mujeres de este tiempo, estas son las mujeres que Dios quiere levantar, como Eunice, como Loida, gente que pueda influir en sus hijos inculcando la fe cristiana. Porque Timoteo llegó hasta este lugar por un propósito de Dios, pero antes usó una persona. ¿Y saben a quién fue? A su abuela y a su madre. Entonces, a las mujeres que tienen hoy hijos chicos, si ustedes inculcan sobre ellos la palabra de Dios, estoy seguro que esos niños serán hombres y mujeres de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen a eso? Yo les voy a contar la historia mía. Cuando desde niño siempre tuve una atracción hacia lo espiritual. Creo que siempre estuve en búsqueda de Dios. Y traté de buscar a Dios de diferentes maneras y en la medida que a mí me enseñaban la palabra de Dios. Y lógicamente, de familia y de tradición católica, fui criado bajo esa influencia. Me acuerdo de buscar una novia y pedirle a San Antonio. Mi mamá se acuerda, ella sabe. Y todos los días, de esto le puedo dar fe, todos los días estaba allí en una mesa de luz, chiquita, haciendo la oración a la hora indicada, porque no era cualquier hora, era a las 6 de la tarde, pidiendo por esa chica. Y San Antonio se aburrió de mí. Les puedo asegurar que esa es parte de mi historia. Pero así también
en búsqueda, yo entiendo el corazón de una madre y de un padre, en búsqueda de una respuesta ante muchas cosas que surgieron en la vida. Golpearon puertas en búsqueda de Dios y anduvimos por todos lados. No había religión a la cual nosotros no asistiéramos, y mi mamá sabe de eso. Pero un día llegamos a lo que se conoce la universal, la del reino de Dios, y yo me metí ahí de cabeza. Tenía tan solo 12, 13 años y yo estaba metido ahí, iba todos los días a la iglesia. Todos los días, del domingo a domingo yo estaba en esa iglesia. Lavaba el piso, atendía, estaba con uno, estaba con otro, me paraba en la puerta, entregaba folletos. Más de una vez estuve en la Justalima parado entregando folletos. Yo estaba en búsqueda de Dios. Pero un día mi mamá se dio cuenta. Me acuerdo que íbamos a comprar un almacén cerca de casa y había una mujer que se llamaba María Rosa y ella le empezó a hablar. Estábamos pasando un tiempo difícil, crisis económica, pensamientos negativos de la vida, por un montón de cosas que surgieron en la familia. Pero esta mujer, cada vez que iba y le decía, salí de ese lugar, le hablaba a mi mamá, salí de ese lugar, buscá a Dios, nosotros vamos a una iglesia por esta. Y cuando yo me iba todos los días a esta iglesia, un día mi mamá me dice, no vamos a ir más. Y para mí fue un golpe duro, porque era la razón de todos mis días ir a esa iglesia. Yo quería ser un pastor brasilero de eso. Yo quería ser un pastor brasilero. Yo admiraba a esa gente. Y yo estaba ahí, pedía y andaba, y íbamos a Lima, íbamos a todos lados, buscando servirle a Dios. Pero un día ella me dice, no vamos a ir más a esa iglesia. Y a mí fue un golpe, me peleé con mi mamá, discutí, ¿por qué no? Y dice, mirá, yo voy a ir a esta iglesia, si a vos te gusta bien, y si no, vas a ir igual, ¿no? Esas fueron las palabras. Entonces vine a la iglesia y vi que entré acá, era una locura, esto gritaban, saltaban, y yo dije, estos son unos locos, no vengo nunca más. Y ustedes saben lo que me costó poder entrar a la iglesia y ver que el que hablaba no era brasilero, de que no se cantaban las mismas canciones, de que nada era igual. Y para mí fue difícil entrar. Y yo me acuerdo de ese día como el día de hoy. Y dije, no vengo más. Y voy a ir a la otra iglesia. Y fue la primera vez que mi mamá me miró a los ojos y me dijo, no, vos a esa iglesia no vas más y vos venís conmigo. Y fue la decisión más sabia de su vida. Fue la decisión más trascendente de su vida, porque a partir de allí yo me pude aferrar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque pasaba esto, era una mentira tras mentira, y yo no me daba cuenta porque tan solo era un joven, un adolescente que buscaba a Dios. Era una mentira tras mentira, y pude entender y pude meterme aún en lo secreto, en los pasillos donde esta gente habla de la fe supuestamente, y vi cosas secretas, vi cosas que no tenía que ver. Pero aún así mis ojos estaban cegados. Pero aquel día que mi mamá me dijo, no, vos venís conmigo, fue la primera vez que se plantó y me dijo no. Por eso yo recuerdo sus palabras y puedo decir que la fe se transmite. Aleluya. Gracias, Señor. Yo hoy puedo decirles que la fe se transmite. Y a veces las madres, con todo el amor del mundo, tienen que inculcar a sus hijos la fe genuina por un Dios verdadero. Porque esa va a ser la razón. Y aunque sufran, yo a veces veo a los misioneros y digo, él sabe lo que le va a pasar a su hijo. Él sabe que va a sufrir. El misionero sabe que su hijo va a sufrir. Pero aún así sigue y lo mete a su hijo cada vez más en la palabra de Dios. Lo pueden decir los misioneros Lalo Sosa Gómez, lo pueden decir ellos. Perdieron un hijo a causa de la obra de Dios. Ellos saben que sus hijos van a sufrir, pero también saben que esta palabra, que la fe puesta en Jesucristo, es la única manera, es la única forma de obtener la vida eterna, es la única manera de poder ser salvo, es la única manera de conocer a un Dios verdadero, que cuando estás triste, que cuando estás pasando por un tiempo difícil, es el único que va a estar a tu lado. Y esa fe no se la podemos negar. Podemos darle bienes materiales a nuestros hijos, podemos darle un montón de cosas a nuestros hijos, pero nada va a igualar
igualar a la fe, como esta fe no fingida que fue primero en la abuela, luego en la madre de Timoteo y ahora dice la cual habita en vos. Esta es la fe que se transmitió de una generación a otra, pero no fue por un hombre, fue a causa de una mujer. Por eso hoy cuando ustedes pasan, las mujeres pasan, la iglesia quedó vacía. ¿Quién les va a predicar a los niños? ¿Quién les va a hablar? Ahora mismo hay niños acá abajo, ¿hay algún varón en la escuelita? Y no es y yo soy varón, pero no es por cargar tinta sobre los varones, sino por entender cuál es el rol fundamental de la mujer dentro de la iglesia y dentro de la vida. Y los hijos van a entender, no es tanto lo que uno dice, sino es tanto lo que uno hace. La mujer que se arrodilla, la mujer que ora, la mujer que inculca la palabra de Dios a sus hijos, está invirtiendo no solamente en esta era, sino en la era venidera. No solamente en esta vida, sino en la vida eterna que le espera en el cielo. ¿Saben cuántos hijos hoy pueden disfrutar de un Dios? ¿Cuántos hoy ven el reino de Dios que ya no están en este mundo por causa de una madre que oró? Por la causa de una madre que se arrodilló. Eso es tremendo. Y yo he visto muchas madres, las he visto a más de una de ustedes en oración, en reunión de oración, pidiendo por sus hijos, clamando por sus vidas. Y puedo verlo a diario a eso. Lo he visto también en los pastores, tanto en Edith como en David. Y cómo Edith oraba por su hijo. Y ahí tenemos el fruto, está Ezequiel sirviéndole al Señor. Y eso a mí yo sé que lo que uno invierte, lo que uno riega al suelo con lágrimas, eso es tremendo. Y a mí me emociona tanto ver el fruto de la oración. Es tremendo. Señor, te doy gracias, Padre, porque no puedo seguir, Señor. La emoción es fuerte, Señor. Señor, te doy gracias, Padre, por cada madre. Señor, este primer punto cuesta, porque yo sé, Señor, que acá hay mujeres que están sufriendo, que claman por la vida de sus hijos. Muchas mujeres, pero mi rol de este lugar es compartir este mensaje para que todos comprendan. No solamente tocar la emoción, sino entender de que el fruto de sus oraciones llega hasta tu trono. Por eso quiero dar los ejemplos de las mujeres que han regado, Señor, con oraciones tu trono, que han regado con sus lágrimas, Señor, el trono tuyo, para que hoy sus hijos puedan estar presentes. Señor, yo te doy gracias por cada una de las mujeres, por cada madre que hoy está clamando por sus hijos. Y yo quiero darles una palabra. Hoy esa oración llega al corazón de Dios, y Dios a su debido tiempo ha de responderte con gracia, ha de responderte con abundancia, ha de responderte con mucho valor tus oraciones, porque el que hoy siembra con lágrima, con regocijo cosechará. Y yo sé que hay muchas mujeres que están orando, hay muchas mujeres que están sembrando. Yo sé que el fruto es grande, y si aún cuando mueras no veas el fruto, Dios ha de responderte, porque mi Dios no falla, porque mi Dios es fiel, porque mi Dios es verdadero y hoy está acá con nosotros. Yo doy gracias a Dios por su presencia. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Por eso hoy quiero honrar a todas las madres, y en especial, lógicamente, a mi mamá, honrarla por sus oraciones, honrarla por sus enseñanzas. Amén. El segundo punto tiene que ver con algo que el apóstol Pablo hace hincapié y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. Y en eso quiero entrar un poco en lo que es la reforma, la fe no fingida. Y saben que el fingimiento, de fingir,
habla de una hipocresía. En el griego, en el original, la palabra no fingida significa sin hipocresía. ¿Y saben lo que es hipocresía? Es fingir sentimientos, ideas y cualidades, generalmente positivos, contrarios a los que se experimentan. Lo leo de nuevo. Fingimiento de sentimientos, de ideas y cualidades, generalmente positivos, pero contrarios a lo que se experimenta. Es decir, que hay un fingimiento, hay una razón por la cual una persona dice yo creo en Dios y viene a la iglesia y un montón de cosas más, pero como veíamos en el video, no hay un proceso que pasa desde lo interno y se exterioriza, sino lo que solamente hay es un movimiento externo, donde la fe solamente es en un lugar, en una iglesia, en una reunión, y solamente se ve en actos, pero no hay un proceso genuino dentro del corazón. Y esa es la fe que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida, la fe sin hipocresía, que tiene que ver con sentir falsamente, con tener una idea de Dios, pero en realidad no hago lo que Dios dice. Tener cualidades, pero no son solamente las cualidades de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto pasó en la Iglesia Católica, esto pasó en la historia de la humanidad, donde el hombre creía estar en un lugar, pero no lo estaba. Por eso yo digo siempre, no vengan a la iglesia porque es un lugar donde ustedes se sienten bien. Vengan a la iglesia porque han encontrado al Dios verdadero y porque hay un proceso, un cambio real en sus vidas. Ese es el lugar, este es el lugar donde nosotros empezamos a cambiar, este es el lugar donde nosotros empezamos a creer en Dios y empezamos a crecer en la fe. Pero todo lo que hagamos sea sin fingimiento, sea con una actitud real y verdadera. Porque si no, estaremos navegando otra vez en los mares de la religión. Otra vez estaremos como religiosos todos los domingos, pero sin un Dios que no me está agradando. Un Dios que no se agrada de mí. Un Dios que sabe que lo que estoy haciendo no es verdadero. Y eso no sube a la presencia de Dios. Eso a Dios no le gusta. No le gusta una persona que está fingiendo ser algo cuando no lo es. Por eso la fe tiene que ser sin fingimiento. La fe tiene que ser verdadera. Los cambios tienen que ser verdaderos. Y algo que hemos descubierto es que cuando una persona dice la verdad, se libera. Y con los varones lo hemos intentado varias veces en nuestras reuniones. Tratar de liberarnos de lo que no es verdadero. Tenés problemas, tenés pensamientos raros, pensamientos con otras mujeres, tenés pensamientos, eso es real, eso está en la naturaleza, hay que pelear la batalla. ¿Para qué vamos a decir no? Si realmente es un sí, hay que pelear la batalla de la fe. Si estás lidiando con un vicio, ¿para qué vas a venir y decir, no, yo la verdad que no fumo más, no tomo más? ¿Para qué? Si realmente lo estás haciendo, vamos a pelear contra eso. El primer paso para ser libre es la declaración. Mi problema es este. Ayúdeme, por favor. Señor, ayúdame, por favor. ¿Para qué vamos a venir y fingir algo que no somos? Eso ya pasó, era tiempo pasado, fue parte de la religión de un tiempo pasado. Ahora es el tiempo de sacar la hipocresía, es tiempo de crecer en la fe y que haya una fe no fingida entre nosotros. No finjo. A veces hemos escuchado historias de a montones, de gente que dice, por ejemplo, hay un cumpleaños y baila. Pero no quiere que nadie de la iglesia se entere que baila en el cumpleaños. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y así andamos por la vida ocultándonos de un montón de cosas para que la gente, para que el hermano no me vea, para que el otro no sepa lo que yo hago. ¿Para qué el fingimiento? La fe no fingida que hay en ti, la fe genuina, la fe con un sentimiento verdadero, la fe que busca el cambio, la fe que le cree a Dios, esa es la fe que tenemos que buscar. ¿Para qué vamos a estar fingiendo? Cuando tuvimos la reunión de matrimonios lo dijimos, nosotros dos nos miramos con Gaby y le dijimos, nosotros nos peleamos también, nosotros discutimos también. ¿Cómo no les va a pasar? ¿Cómo no va a pasar en todos los matrimonios? No creo ser yo el enfermo.
sino que hay muchos problemas matrimoniales. Pero los hay, pero ¿para qué esconderlos? Vamos a decirlo, vamos a orar por eso, vamos a trabajar sobre eso, vamos, porque hay un camino de esperanza, hay una vida de esperanza que nos ofrece Cristo. ¿Para qué vamos a estar tapando? ¿Para qué vamos a estar guardando debajo de la alfombra? Hay que atacar el problema. Satanás sabe que si lo guardás, él va a crecer cada día más. Pero cuando vos lo exponés, cuando vos decís, mi problema es este, mi dificultad en la vida es este, mira, tengo este vicio, tengo esta actitud, pero vamos a orar por eso, Dios te va a hacer libre. Y el primer paso para eso es no guardar la hipocresía, no guardar la verdad debajo de la alfombra, sino exponerlo para que eso sea visible. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistirlo. Hay que resistirlo. Y la forma de resistirlo es no mintiendo, no es la forma. La forma real es con una fe no fingida, una fe real. Entonces Dios, que te ve en la oscuridad y te ve a la luz, dice, este es mi hijo allá, es mi hijo acá, por ende yo voy a dar la cara por él. Pero cuando el diablo dice, mira, Nicolás, es una cosa en su trabajo, es una cosa con las puertas adentro de su casa, pero cuando va a la iglesia, habla, dice cosas, ora de una manera. Entonces cuando el diablo se presenta, el diablo va a decir, vos no sos el verdadero, vos sos el que sos cuando estás adentro de la puerta de tu casa, por eso no tenés autoridad sobre mí. Y ese es el principio de la liberación espiritual para ministrar a una persona, es ser sin fingimiento, con mis errores, con mi defecto. El diablo lo sabe, mi familia lo sabe y ustedes también lo saben. Entonces nadie podrá decirte, esta persona es así, porque ya me conocen. Y eso es lo que tenemos que lograr, aunque nos cueste, aunque nos dé vergüenza. Nadie va a pasar al frente a exponer sus problemas, lógicamente. Pero sí que un hermano de confianza, que alguien me ayude para poder salir de ese momento. Problemas de familia, vengan, que ni siquiera les digo que lo hablen conmigo. Háblenlo con una persona madura, con un hermano de fe que pueda orar por eso. La fe no fingida. Eso es lo que tenemos que lograr. Esa es la reforma que hoy continúa. Saben, a veces me toca hablar y me pasó el otro día viendo un programa de televisión. Un sábado, que hay un programa donde trabaja Andy Kuznetsov, ¿puede ser? Sí. Y había una mujer de origen panameño. No sé, ¿cuántos vieron el programa? Por ahí hablo. ¿Nadie vio el programa? ¿Uno? Bueno, esta mujer, una chica, una modelo. Y él le pregunta en la mesa y le dice, bueno, contanos cómo es tu vida. Y ella empezó a contar y dice, yo no creo en Dios. Mi padre es pastor en Panamá. Tengo una familia pastoral, pero yo no creo en Dios. Porque mi padre me obligó, mi padre me lastimó. Y todo lo que él no quería que yo fuese, eso es lo que hoy soy. Ella es modelo, expone su cuerpo, salió en revistas, en un montón de revistas. Y su padre se avergüenza de Panamá, de su hija. La fe no fingida. Él todos los días, todos los domingos, sin juzgar a nadie, se pone en un púlpito, pero lastimó a su hija. La fe no fingida. La fe no fingida. El tiempo que le dedicas a tu familia, eso es oro. El tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestro esposo, es oro. Tenemos que valorarlo. Tenemos que orar todo en su debido tiempo, todo en su debido equilibrio. Eso honra a Dios y hace resistencia para que el diablo no ataque. Pero cuando nosotros dejamos una entrada, Él profundiza sobre esa grieta y destruye nuestras vidas. Y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Por eso la madre de Timoteo, su abuela, le inculcaron una fe verdadera, una fe genuina, libre de religión. Y este hombre fue educado bajo esa fe.
y llegó a ser lo que fue Timoteo, un pastor en la iglesia de Éfeso, un hombre real, un hombre de fe. Por eso, volviendo al tema anterior, el rol de la madre es inculcar a sus hijos la fe genuina, la fe verdadera. No es una iglesia la que te salva es Jesucristo, el único camino, el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Para aprender esto lleva tiempo. A mí me costó mucho entenderlo. Fui legalista, fui religioso. Me costó mucho. Y Gaby se ríe porque es real. Fui legalista y fui un religioso durante largo tiempo. Y probablemente estuve y dañé a muchas personas con mi legalismo. Pero en un momento Dios me habló de una gracia que yo no entendía. ¿Y saben lo que hacía Billy Graham en las charlas de pastores? ¿Saben lo que hacía? Él predicaba el evangelio, el ABC a pastores. Y más de uno se habrá levantado a decir, pero esta es la charla, este es el famoso Billy Graham. Es el famoso hombre de Dios, no está hablando de un Cristo que ya conocemos. Pero ¿saben lo que sucede? Es que hay muchos pastores que todavía no conocen la gracia de Dios. El regalo inmerecido, el don que viene por la fe. No es por mérito, no es por cuánto yo haga en esta iglesia, sino lo que me va a salvar es la gracia de Dios. Es poder creer en Jesús y que aunque no hice nada, hubo alguien que lo hizo todo en la cruz, que murió por mis pecados. Y eso cuesta mucho entenderlo, porque la religión nos inculca que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos. Lo único que tenés que hacer es aceptar la gracia de Dios sobre tu vida. Eso es lo único que tenemos que hacer. Sí, lógicamente arrepentirnos, corregir nuestra vida, estar bien delante de Dios, pero ese es un fruto que se lleva a cabo por haber entendido todo lo anterior. Amén. Yo sé que esta palabra a veces no son de esas que animan, que levantan, pero sé que es una palabra que edifica. Sé que es una palabra que edifica. Y saben que John Wesley, un pastor europeo, él iba y venía a hablarle a los hombres de América, a los indios en América, en Estados Unidos. Pero cuando él venía en un barco, había moravos, gente que venía de Alemania que conocía la fe, que conocía la gracia. Y él, yendo a evangelizar, fue evangelizado en el barco. El famoso Wesley, que iba a predicar el evangelio a América, fue evangelizado por otra gente, porque él, aún siendo pastor y siendo predicador, entendió el concepto de la gracia, y eso trajo un avivamiento. Escuchen esto, un avivamiento en toda Europa. Hoy hay iglesias evangélicas fundadas, orfanatos fundados bajo la mano de Wesley, porque este hombre entendió uno de los conceptos que más cuesta entender aún a las personas que hacen 30, 40 años que están en el evangelio, el concepto de la gracia. Esa definición de la gracia es lo que tanto cuesta. Pero acá Timoteo estaba recibiendo palabras del apóstol Pablo y le dijo, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, luego en tu madre, y estoy seguro que hay en ti. Por lo cual, escuchen, ese por lo cual conecta todo lo anterior y dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo estaba pasando una temporada brava. Él se estaba enfrentando a gigantes espirituales. Pero Pablo en su carta le dice, ¿cómo puedo hacer, Dios, para levantar a este Timoteo? ¿Cómo puedo hacer, Dios, para que este Timoteo tome otra vez el fuego del avivamiento? Y él le escribe y le dice, primero te recuerdo a tu madre, te recuerdo a tu abuela, porque esa fe está en ti, esa fe está en vos. Pero ahora te aconsejo que avives el fuego. Y eso es lo que no tiene que perder Roca de Eternidad, el fuego del Espíritu Santo. No tenemos que perder el fuego del Espíritu Santo. Él dice, te aconsejo que avives el fuego. Ese avivar significa volver a encender el fuego. El fuego no se aviva solo. Y me ha estado costando esta semana. Me ha estado costando esta semana entender todo esto. Porque más de una vez uno se siente vacío.
Y vos decís, pero Señor, tengo que dar la palabra. Y no es que estoy en pecado ni estoy practicando algo que no tenga que hacer, sino que a veces al fuego lo perdemos. Por eso hay que avivar el fuego. Por eso una y otra vez con oración, con fervor, con adoración, con una vida de lectura en la palabra se aviva el fuego. Y eso es lo que necesita la iglesia de Zárate, la iglesia de Argentina. Necesita avivar el fuego de Dios, porque es la manera en la cual uno se mantiene de pie, avivado. Cuando el fuego está encendido, hay pasión por las almas, hay pasión por su espíritu. ¿Cuántos de ustedes, díganme una cosa, piénselo para adentro, cuántos de ustedes han pasado tiempos y noches en oración? ¿Cuántos de ustedes han llorado por el fuego de Dios? Yo sé que hay muchos. Les hago una pregunta. ¿Hoy siguen de esa forma? ¿O eso ha caído? Y es la pregunta que yo siempre me hago a mí mismo. ¿Cómo estás, Nicolás, con el fuego del Espíritu Santo? Ese es tu termómetro. Esa es la forma en que vos vas a crecer. Esa es la forma en que el ministerio crece. Cuando el fuego de Dios está metido en nuestros huesos. Esa es la forma. El Espíritu Santo es la llave. Él es el pastor de la iglesia. Si yo lo pierdo a Él, estoy perdiendo todo. Ahora yo te pregunto, ¿hace cuánto que no llorás en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no adorás como tiene que ser adorado Dios? ¿Hace cuánto que no tenés ese encuentro con Dios personal, genuino, libre de presión, libre de trabas? ¿Hace cuánto? ¿Dónde dejaste el fuego? Esa es una de las palabras que Dios mucho me ha hablado en este tiempo. ¿Dónde dejas el fuego? El fuego tiene que estar, porque si no está el fuego, le va a pasar lo que le estaba pasando a Timoteo. Estaba enfrentando gigantes, pero no tenía la fuerza, no tenía la potencia que da solamente el don de Dios. Es el poder del Espíritu Santo para estos tiempos. Y ustedes saben que a veces estar en exposición a veces causa un poco de miedo. Y más de una vez he tenido miedo. Miedo de lo que piensen, miedo de lo que digan, miedo de que venga alguien y te haga daño. Un montón de miedos que aparecen. Pero hay algo que me dio forma y me dio carácter. Es el fuego de Dios, porque dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que está en vos. Ese es el Espíritu Santo que tenés que avivarlo. Y yo te quiero invitar a que hagamos una oración de fuego. Tiene que venir el fuego del Espíritu Santo. Tu familia estará de acuerdo al fuego que hay en vos. Tu hogar estará encendido, lleno de la presencia de Dios, de acuerdo a cómo vos estés encendido. Por eso Timoteo enfrentaba gigantes. Pero Pablo le dice, vuelve al fuego. Vuelve a avivar el fuego. Vuelve a avivar, acordate de tu madre, acordate de tu abuela y acordate de la imposición de mano. Porque Dios no te dio espíritu para retroceder. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso yo te animo a que avives el fuego. ¿Estás dispuesto a avivar el fuego? ¿Estás dispuesto a avivar el fuego? ¿Qué es el fuego? El fuego de Dios es el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, hay algo que cambia. Y cambia la religión. Cambia que yo antes no tenía ganas de venir a la iglesia, pero ahora tengo pasión por venir a la iglesia. Si eso te está pasando es porque el fuego está en tu corazón. Pero si hoy viniste a la iglesia por una inercia, viniste a la iglesia porque sabes que tenés que venir, o si venís a la iglesia porque el no venir te hace daño a la mente, entonces quiero decirte, hermano, hermana mía, que necesitas del fuego de Dios. Lo necesitas. Y el único que puede darte el fuego del Espíritu Santo es la presencia de Dios. Es Jesucristo. Es el Espíritu Santo, la fe sin fingimiento. Cierra tus ojos en el lugar donde estés, si querés pararte, estar de pie, si querés arrodillarte o pasar el altar. Es una libertad que nadie te va a decir qué hacer. Solamente vos sabés.
El altar está abierto.